Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy voy a reaccionar a otra canción de Eurovisión y es el turno de Finlandia, que me habéis pedido durante muchas semanas que reaccionase a las canciones de Finlandia porque pensabais que había un winner alert. Ha ganado precisamente esa canción que muchísima parte del Eurofandom decía que era un winner alert. De hecho, es que ha arrasado, ha ganado la votación del jurado y en el televoto, que valía un 75%, ha conseguido 467 puntos del televoto. Y el concursante, que es Portion Voice, han quedado segundos en el televoto con solo 124 puntos, para que veáis la victoria tan aplastante que ha tenido en el televoto. He visto al resto de concursantes, menos al ganador, porque lo voy a ver ahora con vosotros, y es cierto que no sé si ha arrasado tanto porque es tan bueno o quizás porque es cierto que en el resto de candidatos, aunque me han gustado varias canciones como la de Keira, como la de Benjamin o la de Robin, ninguna de las actuaciones me ha parecido tan competitiva. Así que Benjamin, que he flipado que haya quedado último, me parece que tenía una puesta en escena que ya estaba vista en Eurovisión, se parecía a la de Benjamin Ingrosso, por ejemplo, con los láseres, pero era una canción muy comercial y muy pegadiza. También la de Keira, pero ninguna actuación tenía esos vibes de ganadora, ¿vale? Aunque sí que había canciones bastante pegadizas y que podían haber gustado, pero ninguna actuación destacaba del todo. Entonces vamos a comprobar si el ganador es tan bueno o ha ganado quizás porque la competencia no le han salido bien las actuaciones. Vamos a comprobarlo. Finlandia, Eurovisión 2023, Käärijä, creo que se pronuncia así, no tengo ni idea, canta Cha Cha Cha. 3, 2, 1, play. El público, Dios, cómo se nota que es el favorito. Esa patada un poco... ¿Vale? Oh, la base. Piña colada. O sea, no entiendo nada la puesta en escena. Vale, solo voy a comentar varias cosas. La base es una bestialidad. Pum, 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 pum. Súper llamativa, súper agresiva y llama la atención. Él está cantando de una forma agresiva, aunque la patada no ha sido tan agresiva. Imagino que para potenciar la música, ya que es muy agresiva, pues ha pegado esa patada al principio, ¿no? En el sentido de, estás escuchando música agresiva, pues también agresividad en la puesta en escena. Pero la verdad que la patada la ha hecho un poco floja, no tan agresiva. Pero realmente, sin saber qué dice la letra, no sé si realmente concuerda la puesta en escena con la letra, porque la piña colada, todo está rodeado de maderas, la patada... No lo sé, pero de momento la base es muy bestia y eso es muy llamativo. Muy llamativo. Pam, 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 pam. Y se pega muchísimo. Vale, en cuanto a la voz, no sé si lleva voz pregrabada, está cantando por encima. Oh. Vale, ahora entiendo todo. ¿Qué ganador del televoto es esto? Oh Dios. Vale, ahora empiezo a entender tantos comentarios todo este mes de reacciona cha cha cha, reacciona cha cha cha. El estribillo, vale, a ver, vocalmente de momento no es gran cosa. Ha cantado la primera parte en fraseo. Desconozco, ahora me voy a fijar en las siguientes estrofas, si tenía coros pregrabados o una base pregrabada y estaba cantando por encima, porque no se escuchaba la voz limpia. Ahora me voy a fijar, ¿vale? Eso en las estrofas. Pero estaba cantando creo que con vocal fry, ¿vale? Y una voz muy grave, que no sé si era voz de pecho, ahora me voy a fijar. Y en el estribillo... ha cambiado totalmente, sí que se escuchaba ahí la voz totalmente limpia y en directo. Y el estribillo sí, es muy simple porque es repetir cha, 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 cha. Es la fórmula de estribillo pegadizo de toda la vida, que se te quede en la cabeza. Y unido a la música, que es muy llamativa, pum, 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 pum. Y ese estribillo tan sencillo pero tan efectivo... esto va a arrasar en el televoto. Es muy sencillo, pero muy efectivo. No entiendo por dónde van por la puesta en escena, pero de momento esto lo compras.
Además, es una mezcla como que parece... Me recuerda a Little Big, como que puede parecer que es una puesta en escena de coña, pero no es una propuesta de coña. Es muy K-pop esto, ¿eh? Es muy K-pop. Ostras, esto es una pasada, ¿eh? Cha. Vale, antes de llegar al estribillo quería comentar, vale, aquí hay una fusión de estilos porque para mí predomina o creo que hay una clara influencia de la música K-pop, pero también evidentemente hay una base electrónica, por lo tanto es una canción electrónica, pero su forma de cantar es hip hop, o sea, hay una mezcla de hip hop, de electrónica, de K-pop y esa fusión hace que la canción sea muy entretenida y muy diferente, ¿vale? Porque no es una simple canción electrónica. Y después, en general, este conjunto suena muy agresivo, por lo tanto, lo que necesito yo es que esa agresividad que tiene la música también la vea en la actitud. Y me falta un poco de agresividad en su interpretación. La puesta en escena no me está gustando tanto porque no me pega con la canción, o sea, creo que él tiene que estar más libre, creo que está todo muy coreografiado, es decir, ahora te vienes hasta caja y te subes, ahora saltas, ahora tal, y como que él lo está haciendo muy mecánico y no se le nota tan natural. Y creo que para una canción, para un hip hop que es libertad, libre, pega una coreografía que aunque esté pensada que se vea más natural y sobre todo una actitud más agresiva y más divertida, ya que la canción, la música te da esa agresividad. Entonces, en cuanto a interpretación me falta eso y la puesta en escena no me encaja un poco con la música, pero aún así la canción es tan llamativa que aún así compras la canción aunque la puesta en escena no me termine de encajar. Y eso al fin y al cabo se puede cambiar y arreglar, aunque los países nórdicos no suelen hacerlo, pero por poder pueden hacerlo. ¡Ah! ¡Ay, pensaba que venía el estribillo ya, pero no! ¡Oh! Esto es una bestialidad. Esto va a arrasar en el televoto. Mira, ahora está más divertido interpretativamente. Pero no le veo tan libre, ¿sabes? Tan natural. ¡Ostras! Otro cambio de música. ¡Hola! Vale, ahora vuelvo a escuchar bien este cambio de música. Perdón, o sea, hemos pasado de electrónica, K-pop, pop, porque los cha-cha-cha es muy pop, hip hop. Ahora esto es más melódico y más pop. Mira, si realmente... Es que estará nervioso, evidentemente, además era el super mega favorito. Entonces, si luego en Eurovisión está más relajado, actúa más divertido, porque al final no sé qué dirá la letra, pero lo de piña colada, viendo la puesta en escena, creo que a lo mejor es una letra divertida, una letra de coña. Si lo lleva más a diversión y actúa más natural y nos entretiene, entonces nos estaría ofreciendo algo divertido, entretenido, con una canción súper pegadiza que todo el mundo va a cantar después y que probablemente, independientemente de su resultado en Eurovisión, va a arrasar en ventas. Esto es algo que ya digo desde ya. Esta canción, independientemente de cómo quede en Eurovisión, va a ser una de las canciones más vendidas, de las que participen en Eurovisión de este año. Ya lo digo, o sea, es... súper comercial. En ventas va a arrasar, al igual que va a arrasar en el televoto, pero todavía se puede potenciar muchísimo más con más libertad y más parodia en la puesta en escena. Libertad me refiero a él de cómo está actuando. Y en cuanto a los jurados, al final los jurados votan por capacidad vocal, pero también votan por puesta en escena y por originalidad. La estructura de la canción, aunque sea muy comercial, esa fusión de 4 géneros es original y eso los jurados lo van a tener en cuenta. Entonces, si también la puesta en escena es divertida y por lo original y pegadiza que es la canción, va a ir bien. Esto va a ir bien en los jurados. Quizás no como ganador, porque hay propuestas que vocalmente se lo comen y también son originales, como el flamenco de Blanca Paloma o la música vikinga en las notas altas que hace Alessandra en su canción Queen of Kings de Noruega. No le veo quizás a lo mejor en un top 3 en el jurado, pero sí puede estar en un top 5. Entonces ganar un televoto y estar top 5 en el jurado pueden darte los puntos para ganar. Pero eso al final ya lo veré cuando estén todas las canciones. Pero sí que top 10 en jurados, incluso top 5, puede serlo. Por la originalidad y la fusión de estilos. Entonces por eso si la puesta en escena les sale mejor, más votos en el jurado. Cuanto más arriesgada y divertida sea la puesta en escena,
mejor para él, para sus votos en el jurado. Porque el televoto creo que lo va a tener bastante garantizado, sea como sea la puesta en escena, porque la canción entra de golpe. Cha, 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 cha. Es que además hay rock. Es que también hay rock, ahora que me da cuenta. Vale, la parte melódica pop. Esto es una pasada. A ver, ¿ves? Es que esto mola, pero le noto forzado, ¿sabes? Uy, 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 ¿qué viene ahora? Vale, ralentiza la parte y está haciendo un trenecito. Ay, por favor. Mira, espera. Vale, entonces no hay 4 géneros musicales, hay 5 porque también hay rock. Es decir, hay pop, hay K-pop, hay hip hop, hay electrónica y hay rock. Esto es flipante. La parte melódica no la he escuchado tanto porque estaba muy centrado en lo que estaba haciendo él. Pero entonces, para todas las personas que quizás les puede molestar o no les gusta la música agresiva, este cambio final tan drástico, algo tan pop, les puede gustar. Y además que el cambio está bastante bien hecho, sinceramente, porque no molesta y no se nota que es un cambio brusco, impacta y está guay. Y después de esta parte melódica han ralentizado la música, que eso es algo muy típico dentro del mundo del pop, que es esa parte donde ralentizas la música para que el público empiece a dar palmas y a divertirse y tú cantes la canción, o bien te quieras lucir porque al ir más lenta haces vocals, ¿vale? Empiezas a hacer giros vocales, o simplemente para crear un momento con el público y tú saltas las palmas y ya de repente vuelve a crecer y vuelve a venir la música para un final más épico. Así que vamos a disfrutarlo, que encima estaba haciendo el trenecito con las bailarinas. Es que he dicho que estaba haciendo trenecito, pero no, está cabalgando a las bailarinas. Madre mía. Mira, aumenta el beat y justo enfocan al público dando palmas. Lo que os he dicho de momento es ralentizar la música, ver al público divertirse. Pues mira, es lo que pensaba y han hecho. Vamos. Y ahora al final épico, a ver. Cha, cha, cha. ¿Ves? Este baile mola, pero no tiene fuerza. Este baile no me otorga la fuerza, aunque me gusta la parodia y que esté divertido. Eso sí me gusta. Pero me falta algo más agresivo. Como esto, ¿ves? Cha, cha. Cha, 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 cha. Cha, cha. Creo que ha quedado bastante claro que tiene todos los elementos que gustan a un televoto y que quiere ver cuando ve Eurovisión. Quiere ver espectáculo, quiere divertirse, quiere entretenerse. Y encima con una canción llamativa, pegadiza y que fusiona muchos estilos y que sorprende. Entonces tiene todos los elementos para arrasar en el televoto, pero si aparece a lo mejor una actuación más emotiva o vocalmente impresionante o muy original con un género tampoco que se haya visto mucho, como puede ser por ejemplo Blanca Paloma con el flamenco y que te deje con la boca abierta, a lo mejor la gente vota más esa propuesta que una propuesta divertida y que por lo tanto por actuación puedas superarle, ¿vale? Y como de momento llevamos la mitad de las canciones, ¿vale? Y faltan muchas por salir, no me atrevo a decir ganador del televoto. Por eso lo dejo en top 3 del televoto, aunque perfectamente puede ganarlo. Evidentemente he vuelto a ver la actuación para analizarla perfectamente, ya que me parece un caramelo para el televoto. Y en este segundo visionado me he dado cuenta de muchísimos detalles que son bastante relevantes, que no me he dado cuenta a primera escucha y que tengo que destacar porque son muy interesantes y pueden cambiar bastante la predicción que he hecho en un primer momento. Para empezar, y como ya he dicho, la canción empieza de una forma muy llamativa con ese sonido electrónico, entonces llama tu atención totalmente y además que te llena de energía y que muchísima gente todavía tiene asociado con Eurovisión espectáculo y canción divertida más que a lo mejor una balada o voz. Entonces esto es lo que mucha gente, mucho público se espera al ver Eurovisión, lo cual va a satisfacer a muchísima parte del público y probablemente va a tener su voto ganado. Ese es el primer gran punto a favor de esta canción. El siguiente es que el estribillo es brutal. Sé que he terminado la reacción diciendo no me atrevo a decir ganador del televoto porque llevamos la mitad de las canciones y es verdad, es lógico, hay que ser prudente, todavía faltan muchas canciones, pero sinceramente esta actuación tú la ves y esto grita a ganador
del televoto totalmente. En la reacción he dicho, ay, el estribillo es más pop, porque me estaba fijando en la melodía, en los cha-cha-chas, pero realmente el estribillo es rock, algo que no me he dado cuenta en la primera escucha, me he dado cuenta creo que en el segundo, en los últimos estribillos que he dicho, ahora viene rock, no. También el estribillo tiene ya la base de rock. O sea, la fusión de estilos que tiene esta canción, pop, electro, rock, hip hop, K-pop, madre del amor hermoso. Y como os he dicho, los jurados votan en base a la originalidad de las canciones y también por la puesta en escena y el impacto en general. Cumple perfectamente con 3 de los requisitos que votan los jurados y por lo tanto en los jurados sí que va a ser bien puntuado. El problema es lo de la capacidad vocal, ese requisito, que van a aparecer, y ya hay como por ejemplo Blanca Paloma o Italia, más canciones donde los cantantes se lucen vocalmente, pero también esas canciones tienen que cumplir con el resto de requisitos para ser muy votadas por los jurados, porque solo por voz no te votan. Pero aquí es donde voy. A la voz. Ahora que lo he visto en una segunda escucha me he fijado bien en la voz. Sí tenía voz pregrabada al principio y al final de la canción, donde hacía el trenecito, iba montado con las bailarinas, le elevaban, ahí los coros estaban muy altos. Había una voz pregrabada muy alta que creo que en algunos momentos no estaba cantando él y además era su voz pregrabada en otros coros. Eso en Eurovisión no lo puede hacer. ¿Por qué digo esto? Porque es una actuación donde ha derrochado mucha energía y que encima la canción pide mucha energía. Entonces, al final, en Eurovisión, a priori va a hacer esta actuación o la van a dificultar más. Entonces, si ya para el final han necesitado esos coros tan altos seguramente para ayudarse porque estaría ahogado después de hacer tantas cosas durante la actuación, eso me preocupa para Eurovisión porque sé que lo controlan y no se puede tener la voz pregrabada del cantante. Puedes usar coros pregrabados, pero tienen que ser las voces de tus coristas, no la voz del cantante principal. Y además en Eurovisión se vigila que la voz de los coros, ya sean en directo o pregrabados, jamás supere ni tape la voz del cantante principal. Entonces, claro, ahora ha sido una actuación muy impresionante, muy guay de ver, pero quiero recalcar eso, había mucho coro pregrabado, porque ahora puede llegar a Eurovisión y se nos puede ahogar y la actuación no molar tanto. Y la predicción de puede ganar el televoto se puede ir no al garete, porque la canción es súper pegadiza y súper llamativa, pero entonces no ganarlo y a lo mejor quedar tercero o cuarto en el televoto. Esto es un detalle a tener en cuenta y habrá que estar atento al resto de actuaciones que haga para ver si se ahoga o no. Porque entonces significa que tiene que bajar la energía y si baja la energía la canción pierde puntos porque es una canción que pide energía y agresividad. Que me ha faltado agresividad en algún momento, en Eurovisión tiene que darla y no van a ver esos coros. Yo estaré atento en las actuaciones que hagan las pre-parties y diversos sitios para ver cómo es su fondo y tal. Es que no me atrevo a decir Winner Alert porque sí que puedo verle en un top 5 en los jurados, pero sí que sé que pueden aparecer otras actuaciones más impresionantes, ¿sabes? Una canción que sea muy buena, con una voz impresionante y superarle. Entonces, si aparecen varias de esas, pierde puntos y al final quedar a lo mejor 6 o 7 en el jurado y primero en el televoto no te dan los puntos para ganar. Entonces, no estoy seguro si va a tener ese equilibrio, pero sí estoy seguro que va a estar en el top 10 en los jurados seguro y quizás en el top 5, pero hasta que no conozca todas las canciones no voy a tener esa seguridad. Pero realmente es un winner alert, sobre todo del televoto, eso está clarísimo. Pero también veo potencial en el jurado. Entonces voy a decir que es un winner alert porque sí que puede dar la posibilidad de que haga la actuación bien y por el impacto, la originalidad, lo entretenida que es, lo pegadiza que es, quede cuarto o quinta en los jurados y ganando el televoto y quedando cuarto en los jurados, así ganó Måneskin. Todavía es pronto, faltan muchos países, no es cierto que no tengo esa seguridad de que vaya a quedar tan alto en el jurado para decir es un winner alert clarísimo, pero sí que puede pasar. Por lo tanto, sí es un winner alert. Sí lo es. Sí lo es. Pero hay que esperar a que estén todos los países para ver mi predicción final. Vamos con la letra que he encontrado directamente una traducción en español, así que la voy a leer. Una semana dura, muchos días largos se han quedado atrás. Solo me interesa la piña colada y la vida nocturna. La noche aún es joven y hay tiempo para algunas. Es hora de romper esta capa exterior helada
Sostengo las bebidas con las dos manos como cha cha cha, ¿vale? Yo bebo como si no hubiera un mañana, como cha cha cha, quiero emborracharme y ser libre de mis preocupaciones, cha cha cha. Pues mira, más aún con esta letra que dice que quiere emborracharse y librarse de sus problemas y disfrutar, su actitud corporal tiene que ser divertida, como lo estamos viendo. Se quiere emborrachar, así que ya está más que justificado la parafernalia y las expresiones graciosas, que se ponga encima de las bailarinas. Todo está justificado, incluso más, porque la letra está hablando que se quiere emborrachar. Fíjate, pues entonces ahora me ha faltado una piña colada de la puesta en escena. Más tontería, pero es que lo menciona que quiere beber, pues me ha faltado la bebida. Entonces se justifica mucho más la parafernalia y las tonterías por la letra, y por eso me da la razón en que se necesita estar más libre y más natural. También es cierto que un borracho, bueno, según como te dé la borrachera, hay gente que parece que está actuando y gente que no, pero me sigue faltando a mí esa naturalidad al hacer las cosas en la puesta en escena. Sigo. No pararé hasta que ya no pueda permanecer sentado. Vamos, letra de fiesta. Esto es letra de fiesta. Un par de piña coladas ya están detrás. Pues ¿dónde estaba la piña colada en la puesta en escena? No estaba, ¿verdad? A ver si ahora voy a quedar yo mal. No la he visto. Pero mi cara aún está seria. Pues sí, tu cara estaba seria en muchos momentos de la actuación. Mira, lo justificas con la letra. Chico listo. La noche aún es joven y hay tiempo para algunas. Es hora de romper esta capa exterior helada. Y repiten lo de sostengo las bebidas con las dos manos, cha cha cha, quiero beber como si no hubiera un mañana, lo repiten. Ahora es hora de bailar como cha cha cha, ahora no estoy asustado de este mundo como cha cha cha, cuando derramo champán en todo sobre mi cuerpo. ¿Y por qué no te tiras champán sobre tu cuerpo si ya vas sin camiseta? O que pongan una copa de champán a lo Paris Hilton y se meta dentro. Ideas, vamos, sí, ya se ha visto, pero hemos visto muchas veces el estereotipo de meter a una mujer dentro de una copa de champán, pero ¿un hombre se ha visto tanto? No, estaría divertido. Cha, 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 mis ojos se están cruzando, mi habla se atrasa cuando este lado de mí gana control. Evidentemente, cuando vas muy pedo, pues no se te entiende. Cha, 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 yo no soy ese tipo durante la semana. Hombre, evidentemente, quien te juzgue por cómo te comportas de fiesta, una cosa es tu yo de fiesta y otra cosa tu yo laboral. Son distintos. Pero hoy soy ese tipo, hoy soy ese tipo. A lo mejor estés en el momento donde se levantaba así, no lo sé. Ahora es hora de bailar, como cha, 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 vale, repiten todo eso, que no está asustado en el mundo, y repiten lo del cha, 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 y lo de derrama el champán sobre todo mi cuerpo. Vale, pues me ha faltado champán y piña colada de la puesta en escena. Viendo la letra, que es una letra de fiesta, de emborracharse y librarse de las preocupaciones, se justifica, como ya he dicho, toda la parafernalia y todas las tonterías que hace. De hecho, pueden hacer muchísimas más y hacerlo más divertido, y por lo tanto me reafirmo en que sea un poco más natural o incluso más sobreactuado. Si no les sale más natural y no eran los nervios, pues sobreactuado a tope, porque habla de borrachera, pues sobreactúa. Algo que no he dicho, hasta el momento a mí me parecía que la gran candidata para ganar el televoto era Noruega. Lo siento, Noruega, ha llegado tu hermana a Finlandia y te va a fastidiar un poquito bastante. Entonces, de momento, queda claro, esta es una propuesta que tiene esos elementos que arrasan en el televoto. Aunque yo le haya puesto algunos peros en la puesta en escena, en la interpretación, eso no es algo que le vaya a restar, vale, puntos, pero sí que le pueden sumar si lo corrige, y sobre todo es muy importante lo que he dicho, lo de los coros pregrabados. No vaya a ser que se ahogue la actuación, pierda puntos, pero eso ya lo iremos viendo en las pre-parties y en las actuaciones en mayo. Al final, en el jurado, aparte de cantantes, también hay productores, también suele poner a locutores de radios, es decir, gente que trabaja en la industria general, y los compositores y productores que haya, incluso también cantantes, van a saber valorar que esto es un hit, y es muy difícil hacer un hit. Al ver que es un hit y que la puesta en escena es divertida, ya le van a dar muchos puntos. Entonces, aunque no sea una canción donde vocalmente se luzca, y quizás por ahí otras propuestas que también sean buenas canciones o de nivel muy alto le puedan superar, aún así también va a tener muchos puntos. Entonces, que esto no va a ser un gano el televoto y como Kane no quedo 18 en el jurado. No, esto va a ser, puedo ganar el televoto y voy a estar en el top 10 en los jurados. Pero todavía no sé si top 5 o top 10, porque faltan muchos países por salir. Por lo tanto, sí, Finlandia es un winner alert. Y ya está, de momento esta es mi opinión de Finlandia, del cha cha cha, que me ha encantado, y nos vemos en las siguientes reacciones.